Alianza After Hours. Bueno, un saludo a todos. Estamos aquí de nuevo en nuestro podcast semanal After Hours. Soy Felipe Campos, gerente de estrategia e inversión de Alianza y como siempre ando con David, nuestro Chief Economist. David, ¿cómo Pipe, ¿qué anda? hubo? ¿Cómo le ha ido? Muy ¿Cómo bien, lo ya trata desde aquí, Panamá? desde mi nuevo hogar. Ahora sí ya paré. Sí. Muy bien, muy bien. Bien húmedo como siempre, pero está bueno, está tranquilo el tema. Más calientico que Bogotá, ¿no? Sí, un poquito más calientito que Bogotá. Bueno, Bueno, David, le Pipe, damos, ¿cierto? De una vez. hagámosle porque hay hartos temas esta semana, una semana bien movida, un dato que estábamos muy pendientes de que saliera, que le hemos comentado mucho en nuestros comités, el dato de empleo en los Estados Unidos, bueno, en el escenario global bastante movido, entonces si le parece arranquemos y le doy la palabra con nuestro habitual vaso medio lleno y medio vacío. Listo, de una. Voy a hablarles como siempre del tema global, que a mí es el que más me interesa. Cuando hago estrategia, este es el tema que más me da vueltas, a no ser de que haya algo interno muy bravo, ¿no? Que siempre lo tenemos en cuenta, por supuesto. Esta semana tuvimos dos noticias importantes. La grandota, la más importante, era el tema del desempleo en Estados Unidos, que lo conocimos el viernes. Y tuvimos algunas noticias de esta puja, de esta batalla que se está dando en el mercado del petróleo con la OPEP y sus posibles aumentos de producción después de haber recortado un montón. Entonces son dos temas bien interesantes, bien importantes para los mercados. Obviamente, al final lo que importa es como hacia dónde va la economía. O sea, realmente la OPEP va a tener pocas herramientas si hay una recesión, una desaceleración fuerte. Bueno, van a haber cosas que son superiores a esto, pero esto era muy importante. Entonces les cuento un poco la primera. La primera, básicamente, la historia es que desde hace un par de años la OPEP y amigos han estado recortando producción de petróleo. Es que más o menos han recortado en el agregado desde que arrancaron ahora 2 millones entre todos. Los 2 millones es como 1 millón la OPEP y el otro millón los amigos de la OPEP. Entre los dos producen 40 millones de barriles y la economía necesita 104 millones de barriles para funcionar. Entonces no es que, digamos, ya no son tan representativos como antes. O sea, para que tengan un contexto, la OPEP solamente produce 27 millones. Hace 40 años la OPEP producía 30 millones. O sea, en realidad eso no ha cambiado y obviamente la producción de petróleo ha crecido en el mundo. Sin embargo, este grupo de países tienen la capacidad y la flexibilidad de que tienen tanto petróleo que pueden mover 1 millón o recortar 1 millón o 2 millones fácilmente y les interesa hacer esa política. Ya tenemos otros países como Estados Unidos que producen también una barbaridad ahora, el mismo Brasil que se está poniendo como un gran productor, pero ellos no están interesados en hacer esa política. Entonces la historia es ellos han estado manejando estos recortes y han ayudado a que el precio del petróleo se mantenga por encima de los 70, 80 por barril y tienen el plan de comenzar a recortar, digamos, comenzar a producir un poco más, recortar el recorte, digamos, o sea, producir un poco más y abrir la llave. Y van a empezar gradualmente de a 200.000 o algo así, de los 2 millones y comenzar a producir un poquito más. Y el plan, la noticia es que el plan lo tuvieron que posponer un par de meses más porque el mercado está muy nervioso y el mercado está comenzando a atacar el petróleo fuertemente. Ya les vamos a hablar en toda nuestro meme de la semana, les vamos a hablar mucho de petróleo, así que ahorita les cuento esa historia mejor. Pero al final, digamos, no solamente eso, el mercado de petróleo está también a la expectativa de que se venga una desaceleración económica, donde ya las diferentes agencias, incluida la OPEP o cualquier agencia, la EIA, agencias internacionales de petróleo, han estado comenzando a recortar la expectativa de crecimiento de la demanda de petróleo para el próximo año. Entonces se espera que de los 104 se brinque a 106 o cualquiera de esas cosas entre un año y el otro en demanda de petróleo y las agencias han comenzado a recortar, ya nos dicen ya no será 1,8, será 1,5 o no serán 2, sino será 1,8, depende de la agencia. Entonces están comenzando a enfrentarse a la idea de una desaceleración económica. Entonces son dos fuerzas al mismo tiempo, un problema de demanda en el mercado de petróleo, y es que si hay una recesión, pues la demanda se cae en 1 millón de barriles, o en 2 millones de barriles, o en 4 millones de barriles, y estamos hablando de la recesión del 2008. Se cae muy rápido. Y tenemos un problema en la oferta, que es un problema menor en este momento, y es que la OPEP quiere producir más y quiere como ir terminando sus recortes. Entonces las dos cosas están chocando. El precio del petróleo está muy tenso y pues terminamos la semana cayendo bien fuerte.
para nosotros, con muchas señales de haber iniciado un movimiento que pueda ser mucho más profundo, pero eso se los voy a contar ahorita. La otra noticia fue el desempleo en Estados Unidos y lo que nosotros hemos dicho es, mire, si usted quiere ver volatilidad aquí en adelante, antes, los últimos 2 años, la volatilidad venía del dato de inflación. Y alguien me dirá, es que siempre lo hay. No, no es esto. O sea, el dato de inflación en Estados Unidos rebotaba de 3 a 3,2 y teníamos 100 básicos de tesoros y teníamos una barbaridad de movimientos y el mercado se enloquecía de pánico, de euforia. Al mismo tiempo, era una locura, con muy pequeños cambios de la inflación. O sea, aquí hemos encontrado que la Fed, aquí a cambio de siglas, la Fed quería comenzar a bajar la tasa y la inflación le rebotó en el primer semestre del año una gotica, se está hablando de un poquito, pero dejó de caer. Y entonces la Fed sencillamente dijo, yo no puedo bajar tasas en el primer semestre del año y con eso tuvimos unos viajes enormes en los mercados. Entonces, todo ha sido acerca de la inflación y nuestra hipótesis pues, ya no es eso. El dato de inflación sigue siendo importante, cómo no va a ser? Pero ahorita son los datos de empleo. Y hace un mes, cuando hablamos del dato de empleo de Estados Unidos, tuvimos fuegos artificiales y el dato de empleo que salió el viernes también trajo fuegos artificiales. El dato que se esperaba. Acuérdense que cada mes, probablemente, este es con inflación son los dos datos más importantes del mes en Estados Unidos y en el mundo. Datos económicos junto a lo que haga la Fed. Son las tres cosas que a uno le interesa de los mercados financieros globales, las más importantes. Entonces, cuando sale el dato de empleo, uno conoce dos o tres cosas que le importan. Una es cuántos empleos se generaron al mes. Que Estados Unidos aunque se ha desacelerado, todavía genera más de 100.000 nuevos empleos cada mes. 100.000 es el número total de empleos que se generan en Estados Unidos, de 158 millones de personas que están empleadas. Ese número, el reporte, es que el número todavía está arriba de 100, pero fue menor del que lo esperaban 160.000 y 240.000 y nos contaron que el mes pasado ya estuvieron por debajo de 100 y estar por debajo de 100, Estados Unidos no está por debajo de 100 hace 3 años desde la pandemia. O sea que hay señales de que Estados Unidos ya ha estado jugando con niveles por debajo de 100 y no sé, viajando hacia el cero. Y recuerden que ese es el secreto de la recesión. El secreto de la recesión es cuando no va a haber recesión en Estados Unidos hasta que no haya eh, cuando se para la creación de empleo. Si se para la creación de empleo, ahí arranca la recesión para mí oficialmente. Apenas Estados Unidos genere 0 empleos en un mes, estamos en recesión en Estados Unidos. Entonces ya estar por debajo de 100 es un campanazo. Y el mercado al principio como que no sabía si era bueno o malo y al final destruyeron los mercados con la respectiva compra de bonos, que para Alianza la compra de bonos ha sido sí o sí. Les dijimos que en el tercer trimestre la cosa iba a comenzar a mejorar muchísimo en inflación en los bonos de Estados Unidos y hace un mes o 2 meses les comenzamos a decir, ahora ojo que el desempleo les va a ayudar un montón a esa tesis de renta fija. Entonces, para nosotros, eh, que el mundo arda en este sentido no nos cae nada mal, es parte de la tesis de inversión que tenemos. Entonces salió ese dato de desempleo, generaron menos empleos y la tasa de desempleo sí mejoró un poquito, del 4,3 al 4,2. Eso, por lo menos por ahora, no tenemos una tasa de desempleo al 4,5 o al 4,8 o al 5, que yo creo que eso ya sería recesión, ya no sería que de pronto hay un modelo que le dice a uno que puede haber una recesión gringa, eso sería recesión. Esos fueron los dos datos, el mercado terminó, para terminar la historia, el mercado terminó. Alianza hace 2 semanas se la jugó a la gente que puede tener acceso a nuestros comités diarios. Dijimos, no va a pasar nada. Estas 2 semanas ni Powell, ni la inflación PC gringa, ni nada de eso va a mover el mercado. Se va a quedar quietecito hasta que llegue el dato de empleo del viernes gringo en 2 semanas. Y ahí vamos a dar fuegos artificiales. Y tal cual, hoy tuvimos fuegos artificiales, tuvimos valorización de bonos enormes y los tesoros llegando a niveles digamos que ya la curva se empina, ya el bono de corto plazo ya está de nuevo por debajo del bono de largo plazo, entonces ya le comienza a mostrar a uno movimientos económicos y financieros muy, muy fuertes. Las acciones cayeron agresivamente en Estados Unidos, afectando a todo el mundo, y el dólar, que le va bien, digamos que se debilitan en estos casos en Estados Unidos por la expectativa de que la Fed ahora sí venga con 50 básicos a final de ese mes. De todas formas, en la región se sube por esta versión de riesgo. Entonces ahí les acabo la historia diciéndoles, acabamos de tener el dato que es, el dato importante. Y no fue el fin del mundo. El dato es manejable todavía, pero sigue dándole señales a uno de que Estados Unidos sí puede estar caminando hacia la recesión. Y sobre todo el hecho de que el petróleo esté desplomado para mí es un indicador tremendo de que sí está comenzando ese trade de desaceleración económica importante. Entonces ahí les los dejo con las partes internacionales que nos parecieron Venga, Pipe, y importantes. yo le hago un comentario a eso porque justamente con lo que usted acaba de mencionar y es, si uno se imagina que la economía gringa está como en ese preámbulo de la desaceleración
y este dato de empleo que para nosotros es súper clave, uno cómo lo debería leer desde Colombia. Oiga, esto es malo para los gringos, pero bueno para nosotros porque van a bajar tasas, o al final para nuestros activos va a ser un tema de, hay aversión al riesgo, uno cómo debería hablar con esos dos temas. Digamos que en términos de activos financieros, una recesión de Estados Unidos en el corto plazo no son buenas noticias para nadie en el mundo, eh, porque hay aversión al riesgo y las acciones se pueden caer, en una recesión se pueden caer 20% o 50%, y ya solito con eso tenemos una disparada de la aversión al riesgo en el mundo, y con eso es muy difícil que el dólar no se suba a 200 o 400 o 600 pesos. Históricamente se ha subido 30% o 50%. Entonces hay un periodo en que los activos financieros no lo sienten bien. Los que menos sienten este tipo de situaciones son los bonos. Entonces, lo que sí puede pasar es que por el lado positivo de una situación de este estilo es que los bonos se valorizan en Colombia mucho más rápido, sobre todo los bonos corticos, los bonos de baja duración, porque la idea de que haya una recesión y que la Fed se vaya a mandar de cabeza a bajar 200 básicos o algo así, o 300 básicos, que es lo que hace cuando esto sucede, se zambulle completamente y tenemos tasa Fed al 2 o al 1 y pico. Eso le quita una carga a todos los bancos centrales de la región y les permite, listo, vámonos todos, porque además hay un efecto de crecimiento. Si Ah, queremos hablar de la economía en los activos financieros, hay un efecto de crecimiento. A Colombia nos quita un pedazo de crecimiento siempre que hay una recesión. En Estados Unidos nos mocha un pedazo de crecimiento, y Colombia podría estar con esta expectativa de rebote económico que tenemos para el próximo año, de 2,8, de 3 o lo que sea que están diciendo los economistas. Pues no podría ser ese número, podría ser debajo del 2 o podría ser cerca del 1, no sé, ahí depende de la gravedad de la desaceleración. Entonces, activos financieros, la curva, los bonos corticos se ven bien, los otros sufren un ataque temporal, no es eterno, pero sí pueden ser 2, 3 meses o 2 trimestres hartos, y son una gran oportunidad de compra. Las recesiones son los momentos de transferencia de riqueza, si no lo coge a uno largo, ¿no? Si no lo coge a uno claro. sin capacidad. Entonces, bueno, esa es como la historia. No, listo, no, muy bien, muy bueno para saber que se pueden venir tiempos turbulentos en ese sentido, pero son unos tiempos muy, muy interesantes para los activos en el mediano plazo, ¿no? Pipe, si le parece, yo me muevo hacia lo local, ya que usted cubrió el tema global en estos dos puntos, OPEP y Estados Unidos, y yo me muevo un poquito con la inflación, y es que la inflación en Colombia, cuando estamos grabando en este momento el programa, no ha salido para el mes de agosto. Tenemos unas expectativas que les vamos a contar, pero está mezclándose muchos temas sobre los precios últimamente. Entonces tuvimos noticias del diésel, que ya vamos a ver un poquito más adelante, que si se ajusta en 2.000, que si más bien se ajusta menos y son 800 pesos, y eso nosotros estamos transmitiendo un efecto sobre los precios al consumidor. Pero también tuvimos el paro toda la semana que terminó. Estuvimos pues con muchos bloqueos a lo largo y ancho del país, que claramente también deberían generar algo de presión sobre la inflación. Nosotros estamos transmitiendo aquí algo de eso a lo que podría ser particularmente el componente de alimentos, aunque es probable que como haya sido un paro relativamente corto, digamos una semana, que cuando lo comparamos con la historia, paros camioneros o paros nacionales, acuérdense por allá en el 2021, pues eran mucho más largos y generaron un impacto mucho más fuerte sobre los precios. Pues aquí es un paro mucho más cortico, pero bueno, también puede que tengamos algo de afectación en algunos rubros particulares. ¿Qué es lo que estaría sucediendo particularmente para la inflación del mes de agosto? Nosotros nos estamos imaginando una inflación que va a volverse a moderar. Nos imaginamos que el dato que deberían ustedes ya conocer una vez estén viendo este programa, y por eso no nos vamos a centrar solamente en el mes de agosto, sino un poquito más hacia adelante, debería mostrar una caída interanual. Acordémonos que a corte del mes de julio teníamos una inflación que estaría por los lados del 6,90%. Y ahora nos estamos imaginando que podríamos tener una inflación ya para el mes de agosto que debería estar cayendo y podría situarse ya más por los lados del 6,40%. Entonces, nos alejamos cada vez más de ese 7%, y no solamente la inflación de este mes. Año podríamos ir a buscar una cifra, perdón, por debajo del 6%. Entonces, en principio, tendríamos una inflación que cae, el efecto base de comparación aquí nosotros hemos intentado contar una historia, hemos mostrado unos grafiquitos chéveres en donde
decíamos, oiga, es que a pesar de que la inflación este año, perdón, el 2024 ha sido una inflación rara, una inflación todavía alta, uno dice, todavía los precios no se han terminado de normalizar, eso es cierto, pero ojo que cuando usted se compara con las inflaciones de hace un año, pues las inflaciones de hace un año fueron considerablemente más altas. Y eso al final, pues lo que le termina dando a uno como resultado es que cuando usted se compara en términos interanuales, pues la medida anual cae. Entonces así fue que abandonamos esos niveles del 13 que teníamos por allá a finales o más bien en marzo del 2023, que abandonamos esos niveles del 9,93 que teníamos en diciembre del 23 y que hoy pues ya estamos en niveles más cercanos al 7% y que creemos, como les decíamos nosotros en Alianza, podríamos seguir buscando una inflación cada vez más baja. Entonces, la historia por el lado de la inflación del mes de agosto y más allá del mes de agosto es una inflación que debería caer, pero ojo con esas dos presiones que estamos aquí mencionando. Una provendría por el lado de este tema del paro de camioneros, particularmente en el componente de alimentos, en donde podríamos tener, y ya hemos visto en los últimos meses, algo de repunte en la variación anual de los alimentos, pero que nosotros nos imaginamos se va a ir diluyendo de aquí al cierre de año. Y por el otro lado, también en el componente vivienda y servicios públicos, aquí el tema de la indexación ha sido muy importante. Arriendos ha sido un rubro que se ha venido repreciando y que ha generado unas presiones fuertes para los consumidores. Sin embargo, esas presiones fuertes son menores a las que uno tenía en el pasado. Y esa indexación cada vez, aunque sigue generando precios, cada vez es más acotada. Entonces, allí todos los rubros en principio deberían seguir mostrando una moderación, las divisiones que componen la canasta del consumidor. Y como les digo, deberíamos tener una, digamos, una inflación un poco más acotada para el cierre de este año. Y el otro punto, el del diésel, que ya lo vamos a hablar un poquito más a profundidad, pero en el tema puntual de inflación, a nosotros inicialmente, ¿qué nos estaba dando? Nosotros nos imaginábamos que con un ajuste de 2.000 pesos, la inflación se nos podría subir más o menos unos 40, 50 puntos básicos. Nuestro escenario inicial en Alianza era una inflación por los lados del 5 o 6. Con esos 50, 40 básicos nos estábamos moviendo, una vez tuvimos el anuncio del gobierno del diésel de los 2.000, a una inflación más cercana al 6, 6,1%. Pero recordemos que tuvimos ya hacia el final de la semana, pues esta moderación del ajuste del diésel. Y ya no estamos hablando de un ajuste de 2.000, sino más bien de 800 pesos. Entonces así pues estamos también ajustando nuestros números y diríamos, bueno, ese 6,1, 6% más bien se nos convierte en un 5,8, 5,9% al cierre de este año. Y es pues todavía, como les digo, una inflación bajando, pero con algo de picante, algo de presión por este tema del diésel. Ya veremos el siguiente año si el gobierno logra ajustar más los precios de este componente de los combustibles. Vimos aquí que los camioneros tuvieron un poder de negociación más fuerte y lograron, digamos, moderar ese ajuste de los 2.000. Veremos si el siguiente año el gobierno inicialmente ha hablado del 2025 con otros dos ajustes, cada uno de 2.000, es decir, completar otros 4.000 pesos. Ahora pues ya veremos si eso se logra y el respectivo impacto que tendría en materia inflacionaria. Esas son como las historias, Pipe, a nivel local, particularmente de precios. Vamos a ver cómo sale el dato ya cuando nos vean mañana en el programa. Ya tendremos el dato de agosto, pero en principio la visión es bajista en inflación con esos dos datos de picante, paro y diésel en el mediano plazo. Sí, aquí de pronto como resaltar que el tema de inflación no ha sido para nada sorpresivo este año, ¿no? Eso lo hemos hablado mucho, en que los economistas, incluyendo a los nuestros, incluyendo a David, mandaron un arco, una flecha y la inflación no les ha dado muy bien. Y este ruido del diésel es un ruido que, del que estamos pendientes. Pero si ustedes me preguntan dónde está el riesgo, o sea, dónde siempre está el riesgo para mí del tema de la inflación, el riesgo serio, el riesgo importante, si le quitamos el tema de la pandemia, que fueron tantos riesgos al mismo tiempo que se materializaron, es el tema del dólar. Entonces uno siempre le va a tocar estar vigilando si hay algo de aquí a fin de año. Recuerden que mandamos un documento de dólar mostrándoles qué pasaba en las crisis y por qué nosotros pensábamos que el segundo semestre sí vale la pena comprar dólar como nuestra primera recomendación en mucho tiempo de compra. Entonces eso uno tendría que estar pendiente de eso. Si ya en algún momento tenemos evaluaciones superiores al 20% anual, algo que sea serio, hay que rebarajar el tema de inflación, pero es el único elemento que yo creo que estamos pensando que nos pueda cambiar harto. Obviamente la forma en que manejarán el diésel era importante, ¿no? Y creo, David, ya que este año se va así, ¿no? Sí, 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 yo ahí le diría a Pipe con el tema del diésel, como para ya meternos en nuestro siguiente punto, que es un punto que queremos desmenuzar bien.
Y es, aquí ya el diésel aparentemente se está yendo así con estos 800 pesos que se van a ajustar y ya no los 2000, y ya veremos en el 25 cómo se vuelven a negociar. Y algunos amigos periodistas nos preguntaban, bueno, efectos de esta moderación de la subida del diésel, ya no son 2000, sino más bien menos de 1000 pesos. Uno es claramente ese tema de precios que acabamos de conversar, una presión un poco más acotada por el lado de la inflación, pero el otro, Pipe, que yo le propongo que hablemos, ya para entrar un poquito a nuestra receta técnica, es el tema fiscal, que se ha discutido mucho, y es las noticias desde el punto de vista inflacionario, pues ahora van a ser mejores porque es una menor presión inflacionaria, pero las noticias desde el punto de vista fiscal ahora van a ser tal vez un poco peores, porque ese cierre del déficit de esas palabras largas, fondo de estabilización de los precios de los combustibles, pues va a ser un poquito más acotado. Y allí vamos a ver que las cifras van a seguir generando algo de presión en el mediano plazo. Si le parece, yo arranco contándole un poquito esa sensibilidad y nos metemos ya un poco más adelante como en las De una, repercusiones. Pipe, de mire, una. nosotros veníamos con un tema del FEPEP, esa que son las siglas de estas palabras largas que le acabo de contar, que por allá en el 2011 fueron cerca de 11 billones de pesos. En el 22, según las cifras del mismo gobierno, eso estuvo más cercano a los 36, 37 billones de pesos. Acordémonos que nosotros empezamos a subir los precios de la gasolina, y eso pues en medio también de un esfuerzo de los gobiernos, tanto el pasado como este nuevo gobierno, que fueron pagando paulatinamente el déficit. Tuvimos ya en el 23 un déficit más cercano a los 20 billones de pesos. Ahí fíjese que el diésel, ese ACPM, es de esos 20 del año pasado, son 14 de los 20. Entonces allí se volvió ese ACPM un gran contribuyente a ese déficit total. Y para el 2024, pues ya estábamos hablando de esos ajustes que el gobierno inicialmente dijo, señores, van a hacer ajustes de 2000 pesos este año y los otros 4000 en el 25, para ir a intentar nivelar esos precios internacionales con los precios locales. Aquí el tema es que nosotros en Colombia nos quedamos con una situación bien rara que no sucede en ningún otro país, y es que nosotros pagamos un nivel que no refleja los precios internacionales del petróleo. Y como estamos pagando un nivel menor, pues alguien tenía que poner la plata. Y ese alguien, pues es todo el país o el mismo Ministerio de Hacienda transfiriendo recursos o transmitiendo utilidades de Ecopetrol para ir cerrando ese déficit. En principio, como hicimos parte de la tarea subiendo los precios de la gasolina, pues ahora nos estamos quedando particularmente con el problema del diésel, que para este año se estaba estimando algo así como que el déficit iba a costar unos 12 billones de pesos. El gobierno arranca con el anuncio de los 2000 pesos. Ese déficit, uno diría, se va a ir reduciendo, pero ahora, como ya no son 2000 sino más bien 800, nos vamos a quedar con un problema, Pipe, que no van a ser 12 sino más bien unos 10 11 billones de pesos en este 2024, y no se ha solucionado el problema de fondo, que es que para el 2025 usted todavía sigue con el diferencial y va a seguir acumulando déficits. Entonces, esa es, digamos, la historia larga de lo que es ese PPP. En términos fiscales, ¿cuáles son las repercusiones? Acuérdese que ya tenemos unas cifras abultadas en materia de déficit. Este año el gobierno está anunciando algo así como un déficit de 5,6 puntos del PIB. Es probable que este tema del FEPEP no termine cambiando mucho ese 5,6, y que los problemas vengan un poquito más adelante de cara al 2025. Esto, digamos, ya está jugado así, ya está anunciado en marco fiscal y en regla fiscal. Pero la sensibilidad, yo creo que lo hablábamos hace algunos minutos, es algo así como que el gobierno estaba anunciando que con los 2000 pesos que iba a ajustar, podría conseguir algo así como 1,5 billones de pesos. Ahora, como no son los 2000 sino más bien 800 pesos, pues ya no es 1,5, sino más o menos unos 500.000 o 600.000 millones de pesos. Entonces ahí uno empieza a multiplicar, bueno, ¿cuánto me hace falta para llegar a ese precio internacional? Y allí uno va sumando ese faltante en términos de déficit, que podría generar algo de presión en las finanzas públicas. Esa es básicamente la historia, Pipe. Entonces nos quedamos con un problema fiscal, mejoramos un poquito el tema inflacionario, pero todavía tenemos 12, 10 billones de pesos ahí en la palestra, que tenemos que conseguir, bien sea por más ingresos o bien sea por un mayor recorte del gasto. Que se suman a esos 30 billones del De que el gobierno, aparte de toda esta situación que ya acabamos de comentar del tema de los combustibles, pues el gobierno está en proceso de tramitar una ley de financiamiento por 12 billones de pesos para lograr financiar el presupuesto del siguiente año. Entonces, usted ya dice, me faltan 12, pero ojo que ahora el FEPEP
pues también está un poquito embolatado. Bueno, más bien pueden ser 25, 30 billones de pesos que le terminan uno faltando y cómo los voy a conseguir. El gobierno en esta vigencia dijo, señores, yo pongo 20, es decir, me ahorro o no voy a gastar 20 y ahí logro compensar un poquito las cuentas. Tendremos que ver cuál es el ajuste fiscal ahora que se anuncia para intentar compensar este tema del diésel o del petróleo y el faltante, si es que logran conseguir o no en el Congreso, pues esa ley de financiamiento. Sí, bueno, ahí hay otro tema que es un tema de esos como delicados, porque ha habido, y bueno, nosotros no necesariamente somos los que tenemos la respuesta, pero les vamos a contar cómo lo entendemos nosotros, porque uno ha visto como choques entre la administración pasada y la actual en cuanto a cuál era el hueco realmente que le deja un gobierno al otro, y obviamente los números que se manejan son supremamente diferentes. Entonces, la historia, como nosotros la entendemos, de hecho, no es muy complicada. Lo que pasa es que los números y la forma en que hay ese choque, pues es bastante intenso. Entonces, ¿cuál fue el déficit del 22? Que este es el secreto, digamos, cuando se pasó de un gobierno a otro y se le pasaron las cuentas. El déficit fue cerca de 37 billones. Entonces, el gobierno que llega en agosto dice, vea, es que yo tuve un déficit de 37 billones y usted me pasó ese hueco, ese déficit tan grande de 37 billones. Eh, y el gobierno dice, no, el gobierno anterior dice, yo solo podía hacer cuentas hasta el primer trimestre del 22, que era lo que me permitía, yo no podía pagar cosas adelantadas que no se habían causado, y esos fueron 6 billones de los 37, así que yo dejé eso pago, y de ahí en adelante dejé un plan de aumento de precios y presupuestado lo que se tenía que hacer para poder ir manteniendo ese número para que se fuera reduciendo en el largo plazo. Entonces, la versión del gobierno pasado es una versión que está bien, es transparente, no podían, el número de ellos es sí, yo dejé la casa ordenada hasta el primer trimestre del 2022, porque no podía ir más allá, y dejé un elemento que no, digamos, que es un plan. Yo hice el aumento de precios eh, iniciando ese plan, pero después el plan era, la parte gruesa del plan le tocaba al otro gobierno, que era subir mucho más los precios de la gasolina y el diésel. ¿Qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice, no, yo al final lo que recibí, cuando yo me siento en agosto, es que yo recibo un hueco, que listo, está bien, no son los 37 billones, no, puede que, yo estoy hablando como si eso fue lo que dijeron el gobierno, no estoy seguro de cuál es la versión de cada uno, pero lo que realmente recibió el gobierno, más bien, para ponerlo en otras palabras, era un déficit que después de marzo se estaba aumentando a 3 billones cada mes. Entonces, abril, mayo, junio, julio, agosto, cuando se sientan ahí, ya tenían 15 o 16 o 17 billones ya, que ya eran déficit real, digamos, y lo que faltaba del resto del año, en que ellos rápidamente comienzan a subir la gasolina, que en octubre, y comienzan a tratar de reducir ese número, pero eventualmente pues no lo alcanzan a reducir tanto, y al final ellos como lo ven es que pues se comieron 30 billones tratando de enfrentar un problema que lo trataron de atacar en octubre, eh, que es bastante rápido, porque si fueron presidente en agosto, en octubre es bastante rápido, no se fueron por todo, se fueron solo por la gasolina, no tocaron el diésel, que era como la otra mitad del problema, y vieron que quedaron con un déficit grande. Si ustedes me preguntan a mí, los dos están diciendo la verdad, aquí no hay una mentira en realidad de lado y lado. El gobierno pasado, si le faltó algo, no fue no dejarle una deuda al siguiente gobierno, eso no es verdad, no se la dejó. Sí hubo un déficit que el gobierno pasado no podía reconocer, que les digo, es esos meses entre marzo, o sea, abril hasta agosto, eh, que cuando llega el gobierno y los ve, el nuevo gobierno dice, ¿qué es esto? Ya hay 15 billones, que tengo que buscar la plata de cómo hacerlo, o 15 o 16 billones, lo que sea, y adicionalmente la tarea de subir los precios, que obviamente es la tarea más complicada. Ahora, no puede encontrar aristas de esto. El gobierno pasado, también cuando se sentó a comenzar, el gobierno también tenía un hueco de 14 billones, y tuvo que cerrar un hueco de 17 billones. Uno diría, bueno, ellos también les tocó ordenar una casa que ya venía, que ese era un hueco que venía de ya una década pasada. Pero la diferencia es que al gobierno actual le tocó ordenar la casa y además comenzar a gestionar la subida del precio, porque la subida del precio de la gasolina, porque el hueco seguían dando todos los meses, que era 3 billones. Entonces, sí le tocó enfrentar un número parecido inicialmente cuando se sientan, bueno, digo 17 billones o algo así, lo que sea, pero al gobierno actual cada mes se le subía el número grande. Entonces, ahí tenía como el impacto, eh, que Y, y, ellos y dicen me déjeme, tocó manejar. yo solamente le pongo un punto adicional y es que
Aparte, Pipe, pues los precios del petróleo se disparan en ese año. Entonces, pues ahí es donde usted también tiene pues un ajuste más rápido que tiene que hacer porque las finanzas públicas están sufriendo más. Sí, que al final eso sustenta a ambos, porque entonces el gobierno pasado pues decía, yo qué voy a sacar eh, la bola de cristal de Alianza y voy a decir cuánto va a ser el petróleo, no puedo inventarme cuánto va a ser, y el gobierno actual dice, de todas formas me llegó esa bola de nieve grandota. Al final, como yo veo, es gente técnica que está discutiendo algo que yo creo que se ha hecho un esfuerzo por los dos lados, pero ya desde un punto de vista ya absolutamente como subjetivo, esa es mi opinión, llegamos a una situación donde es que la gasolina se volvió opcional subirla o no. Ya sea ahí sí, yo creo que le echaría la culpa al manejo político que se le ha dado al tema. Eh, entonces, como se volvió opcional, tenemos estos técnicos que les toca manejar, pues están con un tarrito de agua tratando de sacar el agua del Titanic. Es imposible. Entonces a los dos ministros, a los dos ministerios, a las dos rondas de ministros de Hacienda les ha tocado lidiar con una cosa que es una bomba atómica y que es muy, muy complicada. Pero como les digo, al final en la discusión no es que yo creo que ninguno está diciendo algo que sea completamente falso y desde la perspectiva de ambos fue una cosa bien complicada de manejar. El gobierno pasado a nivel de capacidad política era imposible que subiera la gasolina, pienso yo. Alguien dirá, sí, es que era fácil. Bueno, esa es una discusión en la que no me quisiera meter. El caso es que no pudieron y tuvieron que cargar con esos números y después el nuevo gobierno le explota el petróleo, como usted dice, y les toca enfrentar un hueco que ya se les había armado, que no lo podía cerrar el gobierno pasado, y adicionalmente el nuevo hueco que se le abría a una velocidad de 3 billones mensuales, que es una locura. Pero lo dejamos ahí, ¿no? Para no meternos más en una camisa de 1000 varas. El último mensaje que sí quiero dejar es, hombre, este argumento de porque somos productores de petróleo deberíamos subsidiar la gasolina no tiene ningún sentido. O Mm. sea, es que si fuéramos productores de, no sé, de banano, entonces todo el país solo comería banano y no tiene sentido. O sea, la plata al gobierno le llega a una piscina y el gobierno decide cuál es el mejor gasto que tiene para esa piscina. Entonces, si yo le pongo títulos de dónde viene la plata y digo es que como viene del petróleo, entonces esa plata tiene que ser para el tema de la gasolina, entonces estoy quitándole oportunidades a 1000 otras cosas que se podían gastar mejor ese dinero. Entonces, decir que es que hay que poner la etiqueta de dónde podría venir ese dinero para que se beneficie a ese sector, o lo que producen o lo que venden, no tiene ningún sentido, porque entonces sacrificamos educación, sacrificamos salud, sacrificamos un montón de cosas para subsidiar la gasolina, que es regresivo, que subsidia a la gente que tiene más plata. Entonces, primero, no podemos tener esa visión de dónde, depende de dónde venga. Entonces, si uno es productor de cualquier cosa, vuelvo a decir, entonces eso se subsidia, no tiene sentido ponerse esa camisa de fuerza, subsidiamos lo que producimos, no tiene ningún sentido, la plata llega a un sitio común donde se le debe tener el mejor uso. Y el segundo elemento es que no tenemos la plata, o sea, finalmente todos los años hay un déficit. Entonces, ¿qué estamos hablando? Oiga, no, subsídieme la gasolina porque usted la produce, pero como al final no le alcanza la plata, entonces vaya y saque deuda para subsidiarme la gasolina. Entonces, cuando usted saca deuda para subsidiar la gasolina, pierde toda la inversión, las tasas de interés explotan, el país crece menos, tenemos problemas inflacionarios, problemas de desempleo, pero usted quedó con una gasolina barata y sacrificó todo el resto. Entonces, ni siquiera estamos hablando de un país que tenga la plata, porque hay gente que ha dicho, no, es que Arabia sí tiene la plata y sí lo hace. Hombre, ¿de qué estamos hablando? No es el mismo país. Entonces, desde que convencieron al colombiano de que eso es opcional, nos metimos en una camisa de 10.000 varas, porque cuando sin lo que la plata que nos gastemos subsidiando la gasolina o el diésel es plata que no vamos a usar para otras cosas, y que en este caso que es de deuda. Entonces es una locura esta discusión, pero bueno. Ya me Ah, comienzo a listo. calentar yo y Ya desde se empieza Panamá usted. calentarse no es la mejor idea. No, pero me parece muy bien, me parece muy bien y con ese mensaje que usted dice de la progresividad y la regresividad de algunos impuestos y algunos subsidios. Este claramente pues es un subsidio que a todas luces, ¿no? A técnicos de todas las corrientes pues han concluido y es muy a la vista que no es progresivo. Pero Pipe, yo le Y venga, le propongo agrego, que... qué pena, y un gobierno que defiende la transición energética, pues no tiene cara de estar subsidiando la gasolina o el diésel, ¿no? Es como nada que ver, o sea, en últimas, además, a este gobierno le queda muy, muy de para arriba subsidiar a lo que quiere que se reduzca su uso.
Totalmente de acuerdo. Pero yo le propongo que no nos desviemos completamente del tema, que al final es como la columna vertebral, y esto es hacia dónde van los precios del diésel, de la gasolina, etcétera, etcétera, pero es porque se mueven los precios del petróleo, ¿no? Y entonces aquí venimos con unas teorías chéveres que le hemos escuchado a usted aquí en nuestros comités recientemente y que yo creo que vale la pena que volvamos a poner sobre la mesa qué está pasando con ese petróleo, qué efectos pueden tener así sobre activos importantes. Y aquí tal vez nos movemos es más bien con nuestro meme ya de la semana y le damos el paso para que nos cuente esa historia. Listo, sí, aquí me toca ya acelerar porque nos estamos comenzando a alargar mucho. Yo no digo estamos, digo estamos porque me sienta bien, yo me largo mucho. Pero bueno, alguien quiere pensar en el petróleo, es el tema del meme. Para mí, yo siempre digo, debería haber una clase en la universidad que fuera petróleo 101, 102, 103, porque el petróleo es demasiado importante para los mercados financieros, ahora sí que para la economía lo es. Y el petróleo estaba comenzando a debilitarse fuertemente. Ahora, un petróleo, no sé, lo que sea, un Brent por debajo de 70 o un Brent en la raya del 70 o un WTI por debajo del 70, no necesariamente es algo que no hemos visto en los últimos años, pero se está comenzando a sentir una debilidad fuerte en ese activo que cuando lo hemos visto nosotros anteriormente trae muchos mensajes y como que trae su crisis debajo del brazo. Entonces, este es el petróleo histórico, los diferentes periodos presidenciales, es algo que compartimos en redes solamente como para poner la foto de que han sido muy pocos los ciclos presidenciales que no les ha tocado lidiar con una caída del petróleo, porque cada crisis al final termina siendo una caída de petróleo, ya sea porque es una crisis pura del sector, como las crisis de oferta de petróleo del 98, la del 2014-2016, que le tocó a Pastrana y a Santos, o se cae el petróleo por una recesión, como la de Pastrana, que le tocó la recesión del 2001 y todo el tema del dot-com, o como Uribe, que le tocó la recesión, Uribe 2, que le tocó la recesión del 2008 y la caída del petróleo de 150 a $30, o como la que le tocó a Duque, que fue la de la pandemia, que el petróleo llegó a estar hasta negativo. Entonces, digamos que en realidad de los ciclos presidenciales, la mayoría les ha tocado lidiar con una caída del petróleo. Eso es habitual, o sea, tener una crisis en esos 4 años que le tocó a usted el presidente no es algo que sea eh, fuera digamos, del foco. Y aquí sería muy importante porque estamos hablando de que tenemos varios retos fiscales como para que el petróleo se nos vaya a caer ahora, lo cual sería muy, muy grave, porque se va a caer el petróleo. Ya les dije, hay dos problemas. El principal es de demanda. Hay una posibilidad de que la demanda de petróleo se caiga o se desplome. Se desploma si se cae 1, 2 o 3 millones de barriles, que es una barbaridad cuando hay una recesión. Y como ustedes se dan cuenta, el precio Brent ya está en los mínimos de los últimos 2 o 3 años. O sea, si se baja de 70, comenzamos a ver 60, 50 rápidamente y seguramente eso viene de la mano de expectativas de desaceleración económica bien importantes. Eh, ¿Qué le suele pasar, digamos, les digo las malas y las buenas de este análisis? La razón, como les digo, desaceleración económica y ahorita un pequeño tema de oferta. ¿Qué suele suceder en esta crisis? Venga, les termino la historia. Cuando hay un problema de demanda, o puede ser de oferta, lo que sea, es muy parecido al tema con la Fed. A la Fed la obligan a bajar tasas, a la OPEP la obligan a reducir producción. En los mercados comienzan a llorar. Entonces la OPEP da este mensaje esta semana de, oiga, tranquilos que ya no voy a aumentar producción en 2 meses, hasta 2 meses, y después lo hablamos y el mercado dice no es suficiente y comienza a haber lo que les decíamos un poco de el bebé que pide su tetero y si no se lo dan, como con la subida de tasas de interés de Japón. Es la misma conversación que vamos a ver en el petróleo que estamos viendo en los bonos y en las acciones. Y es si usted no me ayuda y no baja mucho la tasa porque yo creo que hay un problema económico, entonces yo le desplomo el activo. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. ¿Cuándo es el piso? Normalmente cuando la OPEP anuncia que va a recortar 1 millón de barriles y estamos lejos de eso todavía de esta situación, porque si la OPEP está pensando en aumentar. Y aún así, también pues cuando el choque de demanda se termine, que es lo que no sabemos con el tema del desempleo en Estados Unidos. ¿Cómo afecta a Colombia? Bríncate ahí un slide y nos devolvemos después, Jenny, porfa. Pues la correlación del crecimiento económico nuestro con el petróleo es toda. Entonces la línea verde es el crecimiento, es el PIB colombiano, que obviamente desde que llegó la pandemia ningún gráfico se ve bonito, es una locura el choque de la pandemia y esa bailada de la línea verde, pero antes ustedes ven, es normal entender este tipo de correlaciones. Eh, y uno dirá, pero el sector petrolero no es tan importante en la economía colombiana, lo que sea, es importante, pero cuando se da esto es porque se da con subida de dólar, con desaceleración de los vecinos, o sea, se da con todo. Y ahí con todo sí es que termina viéndose un número de crecimiento económico complicado para el país. Entonces esto es para tener en cuenta porque no lo sabemos,
Pero si el petróleo termina en $50 por cualquier razón, se nos desbarajusta todo, como les digo, sería raro ver el dólar 400 pesos arriba, que es muy, muy suave, para hacer una recesión nos irían, la sacaríamos muy, muy barata. Los problemas inflacionarios que eso tenga que ver, una desaceleración fuerte y todos los bancos centrales de la región bajando tasas a lo que les dé. Y por eso la oportunidad de inversión aquí, porque no todo es malo, la oportunidad de inversión es la curva corta, los bonos cortos, los fondos de liquidez, y tener algo de dólar, de diversificación. El dólar es solo temporal, el dólar es seguro de vida. Usted va y lo cobra, se murió, lo va y lo cobra y después ya vuelve a vender sus dólares más arriba. Y el último gráfico, para terminar esta historia, que ya estamos largos, ¿cuál es la parte positiva? Pues que la inflación se desploma. Entonces, la inflación en Estados Unidos, la total, que es a mí, yo siempre digo, esa es la que yo miro para hablar de activos financieros. Yo no miro digamos, las núcleos y todas esas cosas, sí está bien para saber qué hace, qué piensa la Fed y lo que sea, pero las fluctuaciones de los activos es con la total. Y la total está en 2,9, y acaba de ponerse por debajo del 3, que no lo ha podido hacer en más de un año. El shock, y la línea roja es el cambio anual en el precio del petróleo. Con la caída reciente, el cambio anual del precio del petróleo es menos 24%. O sea que la posibilidad de que esa línea azul comience a coger una buena velocidad para abajo, y por eso ustedes ven los bonos de 2 años en Estados Unidos, los tesoros están derrumbándose porque el mercado está diciendo, hombre, si ni siquiera hay recesión, digamos que no hay recesión, la inflación va para abajo durísimo. Y ese es el dato que estaremos pendientes, la próxima semana para salir. Ahí termino la historia, pero nos vamos a calendario, y no durmamos a la gente, ¿no? No, Eh, pero déjeme antes de esto, yo porque le hago una sale. pregunta, Pipe, Sí, porque hay como un meme famoso de habrá señales, ¿no? Y en sí, este tema del petróleo, usted ya dijo, digamos, en el tema del empleo, esos niveles 4%, va, usted busca un 4, 5, 5%, recesión inmediata. En el tema del petróleo, entonces si le entiendo, ya niveles por debajo de 70, ya es como para uno decir, ojo, que esas señales son cada vez más claras, o tocaría esperar un poquito más. digamos que el petróleo obviamente trata de anticipar y está viendo un problema de demanda. Ellos ven ese problema en el mismo sector, aparte de los datos económicos gringos que también están saliendo malos. A mí allá abajo de 70 me parece que es una alarma sonando Bien importante. duro. Probablemente debajo de 70, a mí no me parecería raro verlo en 50, si fuera el caso, digamos. Pero En eso no medio nos de... daña, Pipo, en estrategias de mediano plazo de que el petróleo puede ir a buscar unos niveles muy altos. Sí, no, para nada. Digamos que nuestra tesis siempre ha estado acompañada de, ojalá sea una recesión para que cerremos esta página y arranquemos una nueva. Sí me gustaría que el petróleo no se cayera a 20, o sea, que no fuera una crisis. Hay gente que dice, esto va a ser la crisis de los 30, porque nunca hemos tenido la curva de invertida tanto tiempo, y esto va a ser súper serio. Si el petróleo se fuera a 20 o a 30, que no es raro, porque es lo de siempre, una recesión sagradamente va a 20 o a 30. Como que a mí me parecería raro, porque nosotros tenemos la carreta que en el siguiente ciclo va a ir arriba de 100 o de 150. Entonces, arrancar de 20 o 30 pues lo hace más improbable el viaje. Yo preferiría que no bajara de 50 o algo así. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. 50 creo que es suficiente agresividad, ¿no? Para no andar diciendo que el petróleo va a ir a 30, que es una locura. Ok, bueno, no, listo, Pipe, yo creo que quedó súper claro y este tema está chévere, el petróleo. Le propongo que ya vayamos cerrando con calendario, que se nos viene la próxima semana, una semana en donde tal vez lo más importante va a ser el 11 de septiembre con la inflación gringa, y tendremos decisión de tasas de interés en la región y en Europa, pero en general ya en Colombia tal vez estamos un poquito más tranquilos después de haber conocido el dato de inflación, pues justo el viernes. Y ya si nos movemos más hacia nuestra extra time, ya metiéndole un poquito de ocio, usted está en Panamá, pero yo no sé si se va a animar a venirse a este festival Cordillera. Fito Páez había Estoy ya dicho que venía, estoy muy grande, no sé si me dejen entrar allá. ya no, pero bueno, va a haber como harto rockcito en el festival, 14 y 15 de septiembre. Y si no, le va a tocar, bueno, por televisión ver fútbol, ¿no? Estamos en ronda de eliminatorias, entonces pues veremos cómo le va la selección el martes, tendremos, a ver si tenemos la revancha contra Argentina y vamos viendo cómo avanzan esas eliminatorias en donde nos ha ido bastante bien. Vamos punteando en la tabla y todo pues encaminado a pensar en ese mundial. No solamente fútbol por el lado de los hombres, también tendremos fútbol por el lado de las mujeres. Acuérdense que estamos ahí con el mundial sub-20. Entonces, también le invitamos a que se conecte desde allá y a nuestros oyentes y quienes nos acompañan a ver fútbol. Sí, ahí bueno, es lo que usted ya dijo, la inflación gringa será muy importante.
el miércoles. Ya veremos si esto continúa este periodo tan difícil que está viviendo los mercados. A mí se me olvidó mencionar algo que de pronto es de lo poco que yo sé de estos temas de extra time y pero ya se pasó, fue esta semana. Y las mujeres, esto no lo sabe mucha gente, las mujeres colombianas son la revelación del mundo. Dentro de los gringos, históricamente Australia también, ¿no? Lo hace Si usted bien. tiene un torneo de clubes, los gringos hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y Ok. después el resto. Y yo 32 o algo así cuando iba a jugar eso, era una pena. Usted Y jugó un rato y se lesionó, ¿no? Le entiendo. yo jugué harto, pero, pero parecía lesionado todo el tiempo. Me lesioné la Y rodilla. sí, y bueno, los australianos, los canadienses, hay gente buena. Pero aquí el punto es eso, que en un torneo gringo, el que va de otro país va de paseo, porque lo van a pasear, y el equipo colombiano, que es un equipo de paisas, ahorita están en el mundial, están mezcladas las paisas con todos, son muy buenos, pero el Claro. equipo paisa solito va y pasea a las gringas. Ok, Entonces no tenemos una sabía. cosa así como el equipo de fútbol de las mujeres. Tenemos Bueno. ahí de verdad somos buenos, sino en otras cosas que es donde se concentra uno, el equipo de hombres, que no es malo, pero nada que ver con las mujeres. Ok, no, pues bueno, listo. Ahí tengámoslo también en el radar y ahí vamos comentando entonces estos temas que también son un poco más amenos para la siguiente vez. Yo creo que ahí ya estamos, Pipe. Sí, listo. Muchísimas gracias, como siempre, por apoyarnos, por acompañarnos. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y que descansen. Listo. Nos vemos en la siguiente. Chao, que esté muy bien. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.